El siguiente podcast es una producción de Siembra. Te invitamos a escucharlo, a compartirlo y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Siembra, compartir conocimientos, enriquece el futuro. Desde Siembra, desde una perspectiva de izquierdas, nos interesa sumar la mayor cantidad de miradas posibles sobre la realidad nacional. Por eso estamos haciendo esta serie de videos y de podcasts y de insumos para que ustedes puedan tratar de analizar por su cuenta todo lo que viene pasando en este gobierno. Ya fuimos 3 años hace que estamos en este gobierno y han pasado muchísimas cosas. Por eso una cantidad de expertos, de trabajadores, de analistas, de académicos, de profesionales en el rubro, ha analizado, ha despechugado, como quien dice, cada tema en su rubro. Hoy estamos con Jacqueline Gómez. Jacqueline Gómez, que debe tener más kilómetros recorridos por el Uruguay que cualquier persona en todo el mundo. Jacqueline Gómez es ingeniera agrónoma, fue 7 años, durante 2 gobiernos, fuiste presidenta del Instituto Nacional de Colonización y además has trabajado en el agro muchísimo. Decinos un poco más, que vos digas, esto es importante para mí al presentarme. Bueno, lo primero capaz que me parece algo que describe bien la tarea y las cosas que nos parecen importantes desde el Frente Amplio, es eso de recorrer el territorio, ¿no? Y de estar con la gente. Es una realidad que desde los equipos que estuvimos en el tema agro trabajamos mucho en vínculo con las organizaciones sociales, que es la tarea que he desempeñado siempre. Con las organizaciones sociales, tanto de productores familiares como de productores en términos generales, toda la institucionalidad del agro. Y he trabajado también en el tema desarrollo rural, donde la verdad es que fue una construcción que realizó el gobierno del Frente Amplio en el 2005. Ya teníamos la definición política de armar una dirección que atendiese el desarrollo rural y los procesos de inclusión y de protección de la producción familiar, con una política pública de largo plazo. Trabajamos también en el tema del registro de los productores familiares, en el fortalecimiento del Instituto de Colonización, y bueno, en esas áreas es como que me he desempeñado en un marco de articulación interinstitucional. Integré también la comisión honoraria de MEVIR, que uno piensa que el Ministerio de Ganadería se vincula al tema del control sanitario, y en los gobiernos del Frente Amplio la verdad que el tema de desarrollo rural fue un componente fundamental dentro de la administración, pero también todo lo que estaba vinculado al acceso a servicios y condiciones de bienestar y calidad de vida de las familias fue una preocupación de todo el equipo durante todos esos años del Ministerio de Ganadería. Por lo tanto, había un vínculo muy intenso entre MEVIR, UTE para la electrificación rural, OCE con la llegada de agua potable a las escuelas públicas. O sea, pensar que había que construir también en los territorios rurales las condiciones de calidad de vida, de derecho a los servicios básicos, del derecho a la educación, del derecho a la recreación, y bueno, que tengamos ciudadanos de primera como en cualquiera de los espacios urbanos, ¿no? Esa fue la tarea que desarrollamos, y en esa línea trabajamos en un proceso de acumulación, ¿no? Porque es una transformación que requiere muchos años, que requiere mucha inversión, y que la verdad es que se fue construyendo a lo largo de los 15 años, manteniendo una línea de trabajo que estaba vinculada a construir ciudadanía en los territorios rurales, a facilitar el acceso a los servicios a todos, y construir también políticas diferenciales hacia los sectores que más lo necesitaban. Y ahí hablo de la producción familiar, pero también hablo de los asalariados y las asalariadas rurales, que bueno, se generó durante nuestros gobiernos la ley de 8 horas de los asalariados rurales, después de tantos, una deuda histórica, la verdad, de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Y bueno, creo que esa fue la línea de trabajo, y en ese ámbito, por las características de los equipos y por el rol también, cómo visualizamos el desarrollo de nuestro país, hemos trabajado en todas esas líneas para poder construir una sociedad que distribuya mejor riqueza y que sea más justa, ¿no? Sin duda quedaron muchos déficits y muchas tareas para desarrollar, y sobre todo
lo que también era necesario por las características que tiene esta transformación es la continuidad de una política pública que, bueno, que en estos años del gobierno de coalición se ha visto retraída y, la verdad, desmantelada en muchos aspectos de estas que estamos hablando, tanto en la calidad de vida, las políticas de desarrollo rural, las políticas diferenciadas a la producción familiar. Bueno, y ni hablemos de las políticas reales, ¿no?, hacia el derecho de las mujeres y de los jóvenes de acceder a los recursos, porque no alcanza con tener un plan de género, lo que hay que hacer son acciones también concretas de permitir el acceso a la tierra, de permitir el acceso a la vivienda, de facilitar, digamos, la inserción de los jóvenes en las cadenas, y ahí a mí me gusta también resaltar esta mirada, porque creo que el agro no solo hablamos del país agroexportador, ¿no?, sino que hablamos de la sociedad rural, de la sociedad de los territorios y de la gente que está en esos territorios. Y ahí, en muchos de los casos de nuestro accionar, el propio Mides cumplió un rol importante, tanto en la generación de empleo rural, en Uruguay Trabaja Rural, que generó algunas oportunidades, los procesos de integración de cadenas cortas de valor, donde en algunas inundaciones y en algunos eventos climáticos adversos, el Mides articuló las compras públicas entre los territorios y los productores familiares de ese territorio. El INJU generó una política de acceso a la tierra de jóvenes junto con el Instituto de Colonización y el Ministerio de Ganadería, la Dirección de Desarrollo Rural, bueno, UTE, indudablemente, UTE, MEVIR, y bueno, éramos un montón de instituciones que OPP... Hasta el Ministerio de Turismo estaban. Sí. Todos unidos. Todas las políticas de electrificación rural. Y el Ministerio de Turismo, por ejemplo, hizo algunos llamados que orgullosamente lo digo, una de las colonias del Instituto de Colonización ganó el premio de Pueblo Turístico, un emprendimiento precioso en Salto, en una colonia que se llama Julia Arévalo, ¿no? Una de las primeras colonias con nombre de mujer, ¿no? Hay más de 500 inmuebles en el instituto. El único nombre de mujer era el nombre de la hija de uno de los exdirectores del instituto que había fallecido. Y bueno, este reconocimiento del rol de la mujer y del rol de la mujer en el territorio, en las organizaciones, en la construcción de riqueza y en la posibilidad y el derecho que tienen también de acceder a la tierra, de acceder a emprendimientos diferentes, ¿no?, como esto del turismo, y de generar las condiciones para que ellas puedan también desarrollarse como personas, como actores de una sociedad que han sido determinantes en la construcción de una sociedad y en la construcción de esa ciudadanía que nosotros trabajamos. Y bueno, creo que la lista es extensa de acciones que creo que, bueno, nos llenan de orgullo realmente, y sin ninguna duda tengo que también ser clara que nos quedó mucha tarea por delante, por esto que digo, que tiene que ser un proceso acumulativo, tiene que ser un proceso de políticas de Estado, ¿no? Y no puede ser que los cambios de gobierno dejen desprotegidas, digamos, por ejemplo, a las mujeres rurales en el acceso a la tierra, a los productores familiares para acceder a la tierra, para acceder a las políticas de agua, ¿no?, en este momento de sequía tan relevante, y a la sociedad en su conjunto, porque bueno, todos sabemos que Uruguay es un país agroexportador y que tiene un efecto muy importante en nuestra economía, el agro, ¿no? Y en ese escenario, un desmantelamiento y una fragilización de la institucionalidad pública, la reducción presupuestal de un ministerio, la reducción de los recursos humanos capacitados, la pérdida de recursos del Instituto de Colonización total para la compra de tierra y para acceder a la tierra, lleva a una fragilización tal de la institucionalidad agropecuaria en su conjunto, que el impacto lo tiene sobre los sectores más vulnerables del medio rural. Y sin duda también lo tiene para la economía uruguaya, porque esto no solo fue para la producción familiar, porque la falta de recursos humanos del Ministerio de Ganadería, que tiene unos 1.800 funcionarios, la pérdida tan relevante, digamos, de profesionales capacitados y de funcionarios capacitados en la tarea que hay que realizar dentro de una institución tan específica,
es específica pero diversa porque hay muchos temas que atender, implica una reducción de condiciones para fortalecer también nuestro estatus sanitario, nuestras condiciones de país agroexportador, el respeto también a la visión que tiene el mundo de nuestras condiciones institucionales para poder ofrecer productos de calidad con la necesaria protección de los alimentos, ¿no? Que es lo que fundamentalmente exportamos. Jacqueline, ese tijeretazo, como que quien dice, fue enorme y descalabró todo lo que se venía trabajando y todo lo que se venía trabajando en red también. Hoy, ¿cómo lo vemos al país en esa instancia? Bueno, capaz que hay como, quizás podemos tratarlo por ir por temas. A mí me parece, al equipo le parece algo relevante el hecho de la reducción presupuestal del Ministerio de Ganadería y la reducción de funcionarios. Ese capaz que es el símbolo de algo que expresa cómo se visualiza la política pública. A ver, todos tenemos certeza que política siempre hay y política pública siempre hay, ya sea por omisión, porque se retiran o porque se hace algo a favor de algo. Y la realidad es que también no hay transformación, digamos, y protección de determinados sectores y una política pública activa a favor de la mejora de las condiciones del país agroexportador y de la producción familiar, sino es con recursos. Esa es una realidad que es indiscutible, digamos, ¿no? O sea, no se hace política pública sin recursos asignados. Bueno, la reducción del presupuesto del Ministerio de Ganadería, que empezó en el 2020, del 20 al 21, siguió del 21 al 22, con valores, la verdad es que relevantes, 27%, ¿no? O sea, es muy importante el peso también de la reducción de las inversiones dentro del Ministerio de Ganadería. O sea, nosotros tenemos una estructura presupuestal que obvio que es los salarios, que esa tuvo también una reducción porque no se completaron los cargos. Y una reducción que fue definida por el decreto 90-20, que definió que cada 3 funcionarios cada 3 uno podía ingresar, cada 3 que se jubilaban no podía ingresar. Eso llevó a una reducción importante del Ministerio en términos generales. Y una reducción muy importante en las inversiones, que son también las que permiten hacer esa política pública que estamos hablando desde la infraestructura necesaria para que los productores puedan superar esta sequía en condiciones. Un buen ejemplo es lo que pasó con el proyecto Agua para la Producción, Más Agua, que en realidad el proyecto Más Agua estaba pensado para atender a un conjunto de productores de todo el país, donde las organizaciones trabajaron muchísimo para llegar a sus productores, para poder hacer los proyectos en colaboración con el Ministerio de Ganadería, con el Instituto de Colonización, con el INAH, con el Plan Agropecuario. O sea, teníamos una institucionalidad importante trabajando en ese proyecto y resolviendo el apoyo y el fortalecimiento de las organizaciones para que las organizaciones fuesen las que nos hiciesen llegar hasta los productores y las familias que necesitaban las inversiones en agua. Bueno, uno de los ejemplos claros que se evidencia claramente es revertir, digamos, ese proyecto y terminar haciendo una nueva selección dentro de los proyectos, cuando ya había un proceso de selección y ya había definido un proceso de financiamiento de esas inversiones y un compromiso con las organizaciones, que capaz que eso a veces a nosotros nos duele mucho el no reconocimiento del trabajo y el esfuerzo que hicieron las organizaciones en ese proceso, y determinó que algunos que no se atendiesen a todos los productores y familias que estaban en este proyecto, y se hiciese otra nueva reorganización, una nueva asignación con un valor bastante menor de la inversión a realizar. Bueno, eso hoy tiene coletazos importantes en la situación de sequía, ¿no? O sea, porque bueno, la sequía se atiende, o sea, hoy se atiende una emergencia.
una emergencia climática. Pero para poder hacer realmente políticas pensando en el cambio climático y en la instalación de las sequías y las inundaciones que se van dando de acuerdo a la realidad del cambio climático, hay que trabajarlo con anterioridad y hay que generar proyectos de estos que estamos hablando, del Más Agua, que esa era la idea de poder trabajar en ir tomando previendo y proyectando medidas para poder atender un escenario de sequía. Hoy en la sequía lo que hay que atender es la emergencia, porque ni hacer un pozo sirve porque no hay agua, ni profundizar los tajamares porque tampoco hay agua, o sea, es una cosa momentánea hasta el día que llueva. Y después ahora hay que atender otras situaciones, ¿no? O sea, la falta de flujo financiero de los productores, la dificultad para hacer las siembras, la pérdida de producción y de productividad y por lo tanto de ingresos de esas familias y la pérdida a veces también del propio sistema productivo, ¿no? Porque son organismos vivos, los frutales, los sistemas que se trabajan, los animales, y eso también lleva a una pérdida de capital productivo en este escenario de una sequía que ha durado tanto tiempo y que se ha profundizado en este tiempo. Entonces, un ejemplo de eso, este es el claro ejemplo de las consecuencias que tuvo la reducción presupuestal en inversiones del Ministerio de Ganadería. Después, por otro lado, eso también ocurrió una reducción presupuestal importante, entre el 20 y 30%, dependiendo cuál sea la institución, en el Instituto Plan Agropecuario, en el INASE, en el INALE, Instituto Nacional de la Leche, que en realidad la lechería es determinante para la economía, pero también determinante para la producción familiar. Y ahí también hay que entender que dentro del agro, o sea, hay empresas agropecuarias que tienen como más espalda para resistir un espacio, un escenario económico adverso, y otras que son empresas familiares que viven de su trabajo y viven de esos ingresos que tiene su familia en ese emprendimiento. Y esas familias requieren una política diferencial sin ninguna duda. No es lo mismo atender un productor lechero de 2.000 hectáreas que uno que tiene 150 hectáreas. No es igual porque la capacidad que tienen para afrontar una situación de estas requiere medidas distintas. Y eso es lo que no está pasando. La diferenciación en las políticas y en las inversiones y en las medidas a tomar, que eso es parte de entender que también la política pública y las políticas diferenciales aportan hacia la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Y que el agro tenga mayor distribución de riqueza y mayor equidad, y que tengamos un territorio poblado, ¿no? Porque no solo estamos hablando de que se produce los litros de leche y los kilos de carne, sino que la gente que elige vivir y trabajar en el medio rural pueda seguir viviendo y trabajando y manteniéndose en el medio rural de lo que ellos eligieron hacer, que es un trabajo con mucho sacrificio y... ¿Hoy sentís que se está expulsando a la gente del campo? Bueno, yo lo que me parece, nosotros se está haciendo el censo agropecuario ahora, creo que es una realidad que las políticas diferenciadas, focalizadas hacia la producción familiar, no se llevaron adelante, lo que significa que fragiliza, digamos, la posibilidad de que esas familias puedan seguir en las mismas condiciones que estaban antes, ¿no? La producción familiar se ha ido disminuyendo. Los productores lecheros lo han seguido, o sea, fue una reivindicación durante el gobierno del Frente Amplio, la salida de los productores lecheros del sistema de producción y de la remisión a leche, y hoy siguen reivindicando que siguen desapareciendo productores lecheros de unidades familiares que no se generan de un día para el otro, ¿no? Porque hay que tener un saber, hay que tener un conocimiento que muchas veces viene de su historia de familia, de la construcción de ese territorio y de los saberes. Creo que el impacto de estas políticas que no diferencia a los sectores de la producción familiar y que no piensa en generar distintas estrategias y genera un impacto negativo en los productores con menos capacidad para mantenerse en el territorio y con menos posibilidades, y no tengo duda que ha generado la expulsión de algunos
y sobre todo el desfortalecimiento de esas familias que capaz que siguen viviendo en el campo, pero que en realidad tuvieron que buscar otras estrategias para poder sostener su familia. Ahí me gustaría también destacar otra cosa que creo que es relevante, es el tema del Instituto de Colonización. Bueno, el Instituto de Colonización empezó con la ley de urgente consideración, siguieron con el presupuesto nacional y terminaron en la rendición de cuentas, desmantelando todo lo que es la posibilidad de que el Instituto Nacional de Colonización pueda comprar tierra. Hasta el 2020, hasta los gobiernos del Frente Amplio, el instituto contaba con 30 millones de dólares seguros por año para comprar tierra, que permitía una inversión que estaba en el entorno de las 10.000 hectáreas por año. Y bueno, esos recursos desaparecieron, fueron trasladados del área rural al área urbana, para las políticas de vivienda y para las políticas de los asentamientos. Que acá me gusta dejar claro que no es que no sea relevante atender los asentamientos, es totalmente relevante. Pero tan relevante es atender la política de asentamientos que ya tenía una forma de financiación que era a través del Banco Mundial, de un financiamiento externo, que ya estaba acordado, como tan importante es atender los asentamientos como atender la situación de la población rural, que son parte de los generadores de riqueza de este país, parte de nuestro país agroexportador y parte de los que crean los alimentos que todos los días nosotros consumimos y que en realidad también tienen que ver con esa construcción de sociedad en el territorio rural. Entonces, no es una contraposición entre pobres y pobres. No. O sea, los asentamientos, los gobiernos tienen que tener prioridades y definir qué es lo prioritario a atender. Y lo prioritario a atender siempre va a ser la población, para el Frente Amplio, siempre va a ser la población muy vulnerable. Y tenés población vulnerable en el medio urbano y en el medio rural. Y desmantelar las políticas de tierra del Instituto de Colonización significó que los productores familiares, las familias de los productores familiares, las mujeres rurales, los jóvenes, no tengan hoy la posibilidad de acceso a la tierra, porque las tierras que se adjudicaron en el instituto exclusivamente son las que dejó el Frente Amplio en sus administraciones, que están en un proceso, y hoy tenemos una institución que no tiene cartera de tierras para pensar en la adjudicación, que cuando se terminaron las hectáreas que el instituto, que el gobierno anterior había dejado, hizo unas compras muy, muy básicas, y un instituto de tierras, ¿no?, que hace política de tierras, sin cartera de tierras para proyectar, es como que va a volver a aquellas etapas, si no se revierte, y si no cambia la lógica del gobierno que le toque, en una institución que administre a los colonos que ya están, pero sobre todo que no atienda, que está bien administrar y atender la situación de los colonos que ya están, sobre todo quitarle la posibilidad a los productores familiares, a los asalariados rurales, a las mujeres y a los jóvenes de acceder a la tierra. Y eso se cambió con un artículo que puso, porque me parece que esto también es importante dejarlo claro, se sacaron los 30 millones de dólares y terminaron aprobando un artículo en los que se rasgaban las vestiduras porque había que defender al instituto de la gente del gobierno de coalición, por un artículo que dice que se le va a transferir hasta 15 millones de dólares. O sea, de 0 a 15 millones de dólares. Esa perspectiva que lamentablemente nosotros teníamos en su momento ocurrió así, ¿no? 0 transferencia. O sea, de 0 a 15 millones, y si la transferencia es 0, sigue siendo que se desmanteló totalmente la política de tierra del instituto, que en realidad ya ni siquiera era suficiente capaz con los 30 millones de dólares, porque de hecho nosotros en la administración FA, durante los gobiernos, atendíamos a un 30%, 25-30% de la población que se presentaba y de la que realmente era beneficiaria de una política de tierras, ¿no? Ahí yo vuelvo a esto de que las políticas públicas hacia los sectores con mayores vulneraciones tienen que ser políticas de Estado. Y tiene que también respetarse esa lógica en un país que en general nos llena de orgullo, la institucionalidad que tenemos,
la división de poderes, ¿no? Que hoy hay tanta discusión sobre esto. La división de poderes y una institucionalidad fuerte que permite que la sociedad se desarrolle, tiene que lograr trascender los intereses políticos partidarios y la verdad que llevar adelante las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables como políticas de Estado y no ir cambiando de un día para el otro. Y ahí quiero completar otra cosa que a veces, otro ejemplo de esta reducción y fragilización de las políticas del agro, y no solo las políticas del agro, es un claro ejemplo en la reducción de los recursos en la educación y en la investigación, ¿no? El Instituto Clemente Estable reclamando recursos, el INEA con una reducción presupuestal también muy importante, la Universidad de la República en esta última rendición de cuentas con cero incremento presupuestal, ¿no? O sea, y son las instituciones que hacen la investigación en este país y en un momento de muchos cambios, de cambios tecnológicos, de cambio climático, ¿no? Se requiere una institucionalidad que también esté pensando y trabajando en eso. Jacqueline, hoy estamos frente a una emergencia sanitaria por la gripe aviar. ¿Mala suerte o tiene que ver con esta precarización del ministerio? No, lo que yo creo es que los temas sanitarios, son consecuencias de cómo funciona de cómo funcionan los sistemas de producción, de cómo funciona, que las cuestiones sanitarias son una cosa que hay que tomar medidas de previsión. Es como la sequía, vuelvo a la sequía. Frente siempre a estas cosas, las cosas se previenen no en el momento, sino previamente para tomar las decisiones. Capaz que la mayor preocupación frente a una situación hoy de la gripe aviar o en su momento, o situaciones como pasó en algunos casos de los temas de la carne cuando no nos permitieron la entrada de algunos de contenedores en algunos de los países que nosotros exportamos y esas cosas, quizás lo que hay que prestar atención hoy es el estado de situación que tiene el Ministerio de Ganadería en relación a los funcionarios y a la capacidad que tenga ese equipo que se vio mucho más reducido que en otros años, y a la capacidad que tenga para poder atender esta situación sanitaria en los distintos lugares. Me parece que ahí hay un tema importante en que el ministerio tiene 1.800 y algo de funcionarios. Casi el 50% de esos funcionarios de acá a unos años se va a jubilar. 50% de una institución pública que se ocupa de las políticas sanitarias y de las políticas de desarrollo que ya hablamos. Pero en lo sanitario, el ministerio tiene un rol fundamental. Casi el 50% de los funcionarios del ministerio son de servicio, son de la parte sanitaria, y me parece que frente a un escenario de crisis, ya sea sanitaria por la gripe aviar, ya sea esto de la sequía o situaciones o lo que nos pasó con la carne en el embarque que no nos recibieron, está vinculado a que se requieren equipos técnicos oficiales, ¿no? Que no es lo mismo que contratar a un veterinario o fuera de la institucionalidad, trabajando y desarrollando las tareas. Y ahí, increíblemente, después de un trabajo muy importante del sindicato, que la verdad que el sindicato del ministerio peleó mucho este tema de los recursos humanos dentro del ministerio, y reivindicó la posibilidad de una excepción que pudiesen le autorizasen a ingresar algunas vacantes y ascensos dentro de la estructura funcionarial. Y bueno, eso se resolvió en enero del 2022.
Y estamos en marzo del 2023 y no hubo ni un solo ascenso de esa excepcionalidad que se resolvió por urgencia, ¿no? Y por insistencia también del propio sindicato que mostraba las fragilidades que le genera dentro del ministerio, y ni un solo ascenso, y tampoco hubieron, creo que hay muy pocos, hay algunos concursos en funcionamiento de los ingresos y muy pocos ingresados. Y eso habla de, bueno, a esto se suma los del 3x1 que podrían haber entrado, que tampoco entraron, ¿no? O sea, eso habla también de que no se le ha destinado, no se le ha dado la relevancia necesaria a pensar que la estructura funcionarial del ministerio es una necesidad para nuestro país agroexportador, para la producción familiar, para la generación de alimentos, para la inocuidad de los alimentos. O sea, entender que es necesario no desmantelar al ministerio y porque bueno, yo también tengo mucho vínculo y trabajé muchos años en el ministerio, y la verdad es que creo que los funcionarios hacen un esfuerzo tremendo por este rol que les ocupa, porque uno, dentro del rol que le ocupa como funcionario público, también entiende la importancia de su trabajo. Y no hablo solo de los técnicos, hablo de los administrativos, la importancia que tiene que vos estás sellando un papel, pero que en realidad estás autorizando capaz la salida de un alimento que va para otras personas y otras familias en otros lugares. Creo que los funcionarios han tenido un desempeño muy comprometido dentro de esto, intentando a veces tapar los agujeros, pero bueno, la verdad que creo que hay una responsabilidad institucional muy alta de las autoridades en relación a que no se cubrieron las vacantes y a que no se ha trabajado en priorizar esto. Eso es algo que fragiliza mucho el trabajo en un sector que es determinante para la economía uruguaya. Jacqueline, recientemente tuvimos la rendición de cuentas del presidente en el Parlamento, y también tenemos el recuerdo y el programa de gobierno de cuando asumió hace 3 años. En este balanza de las dos cosas, ¿cómo estamos? Bueno, si en la rendición de cuentas del 2021 el Poder Ejecutivo hablaba de que del buen desempeño y el crecimiento de las exportaciones, ¿no? Del agro, cosa que es cierta y cosa que es cierta hoy, ¿no? Del desempeño del agro, o sea, hoy tenemos una sequía y eso impacta en todo, en la producción de hoy, la de mañana, o sea, y en las familias, ¿no? Hablaban del crecimiento, de la importancia del crecimiento de las exportaciones, de lo relevante que le iba bien al agro, y eso se escribió reiteradas veces en la exposición de motivos, en el compromiso firmado en el compromiso por el país de la coalición de gobierno. Y se hablaba también en esos documentos de darle al Instituto Nacional de Colonización la importancia y la modernización que fuese necesaria para poder desarrollar las políticas de tierra. Bueno, todo este planteo que era el original, creo que con todas las cosas que hemos hablado hasta ahora, creo que demuestra que las decisiones administrativas y políticas adentro del Ministerio de Ganadería, ¿no? En la institucionalidad pública, en la asignación presupuestal, en la gestión y en la visión de los recursos humanos y en la visión de las políticas que se han llevado adelante, van en contra de aquellas cosas que se escribieron que hablaban de las políticas de desarrollo como bienes públicos, que es algo que insisten reiteradamente, pero tú ves que entre el discurso y las acciones concretas que llevan a esto que estamos hablando recién,
Fragilización del ministerio, ¿por qué? Porque, bueno, por la pérdida de recursos humanos, por la pérdida de presupuesto, por la pérdida de inversiones. Fragilización de la institucionalidad agropecuaria, ¿por qué? Porque se redujeron todos los presupuestos de la institucionalidad pública. Reducción total de las políticas de tierra del Instituto Nacional de Colonización. Si hubo cero transferencia de plata entre los 0 y los 15 millones, o sea, la promesa de los 15 millones no se cumplió. Bueno, 0. Entonces, la promesa del Instituto Nacional de la Granja, que fue un compromiso de campaña electoral, ¿no? Que previo a la campaña, en la campaña electoral fue un compromiso la creación del Instituto Nacional de la Granja. Se incluyó en la ley de urgente consideración. Y hoy, marzo de 2023, no hay nada del Instituto Nacional de la Granja, ¿no? Está el artículo que se escribió en la ley de urgente consideración de la creación y que planteaba una fecha creo que eran un plazo exterminado, no me acuerdo si eran 6 meses. A los 6 meses no pasó, pidieron prórroga, ahora en esta rendición de cuentas pidieron prórroga hasta fin del 2023. Ahora, el Instituto de la Granja, ¿no? El dejar que el Instituto de la Granja no se haya construido fragilizó también a la dirección de la granja, porque tenemos un conjunto de funcionarios que también es un conjunto reducido, con una perspectiva que tampoco se sabe, porque no tenemos instituto, pero tampoco tenemos fortalecida la dirección de la granja. Pero tampoco tenemos un fondo de la granja con recursos suficientes. En esta última rendición de cuentas se le incrementaron unos 20 millones, un valor que no llegaba ni siquiera a actualizar el valor del 2019, ¿no? O sea que, por lo tanto, las definiciones políticas del gobierno que se traducen en los artículos de las leyes, en los recursos presupuestales, en las políticas públicas, no acompañó tampoco este proceso de fragilización de las políticas de granja en particular, estoy hablando, ¿no? Entonces, está claro que aquello que se prometió no se cumplió, ¿no? Y las cosas que fueron urgentes, la otra que también fue urgente, aparte del Instituto de la Granja, fue el programa de la mosca a la bichera, ¿no? También estaba en la ley de urgente consideración, junio del 2020 se votó, ¿no? Entonces, y hoy estamos a marzo del 2023 y el programa recién se presentó en la rendición que terminó ahora el año pasado, que se empieza a implementar ahora, que se resolvió ahí, entró al Parlamento sin saber cómo se financiaba, o sea, algo que yo diría que requiere mayor planificación en un programa que lleva muchos millones de dólares y que en realidad fue un compromiso también de campaña. Capaz que lo otro que me gustaría destacar en esto es que es algo que creo que también es un error, y que yo creo que es algo que no se debe hacer, es que se desconoció el planteo de las organizaciones, ¿no? Porque no es solo un problema de lo que nosotros Frente Amplio decimos. La defensa del Instituto Nacional de Colonización y del presupuesto de tierras del instituto estuvo en la calle. Lo plantearon las organizaciones, las mesas de desarrollo rural, las organizaciones de base, los integrantes de las mesas de desarrollo rural, las organizaciones de base, las organizaciones nacionales. Está obvio, algunas organizaciones de productores se pararon del otro lado diciendo que el instituto no tiene que comprar tierra, ¿no? Deben recordar al presidente de la República saliendo de una reunión con una de las organizaciones diciendo que no se iba a comprar más tierra después que había discutido con... Pero bueno, hay muchas organizaciones de todos los rubros que defendieron esto. Otro eje que también, el tema del Instituto de la Granja y el fortalecimiento del Fondo de Reconstrucción de la Granja,
también es una reivindicación de los integrantes del fondo de las organizaciones de la granja, que lo han reclamado sistemáticamente y que han ido al Parlamento cada vez que se discute estos temas, van al Parlamento a plantear su posición, ¿no? El tema del instituto lo plantearon los lecheros, los granjeros, los productores ganaderos, los asalariados rurales, todos lo plantearon. Eso, y después se movilizaron el 15 de septiembre en una movilización bastante relevante y poco frecuente en defensa del Instituto Nacional de Colonización, y me parece que ahí yo creo que un gobierno que se dijo, digamos, venir a defender y a escuchar el agro, que era un cuestionamiento que nos hacían, creo que en esas instancias se equivocó en la recepción de los de los actores que forman este proceso, ¿no? Y cuando hablamos de agroecología, ¿en qué estamos, Jacqueline? Bueno, en el 2018 se aprobó una ley por unanimidad de todos los partidos políticos, que es el Plan Nacional de Agroecología, y en el 2019 empezó a funcionar la comisión honoraria del plan, que es un espacio de organizaciones sociales, institucionalidad pública, con una mirada integradora, ¿no? Donde la sociedad, las organizaciones tienen su rol y su posibilidad de opinar y de participar en la construcción de esa política pública. El plan, en el 2019 se pensaba incluir en el próximo presupuesto los recursos necesarios para implementar el plan. Bueno, eso no ocurrió. En el presupuesto 2020-2024 no se incluyeron ningún recurso para la agroecología, o se incluyeron unos recursos que no son significativos para el trabajo que había que hacer. Después la comisión honoraria ha tenido varias dificultades en el funcionamiento y en que el gobierno entienda qué es la agroecología o la mirada de la agroecología desde las organizaciones, que fue como fue construido el Plan Nacional, con una participación de más de 100 técnicos de un montón de instituciones y de organizaciones. Y ya han existido algunas dificultades relevantes realmente en el tema de la agroecología. Esto también se expresó en el Parlamento porque las organizaciones fueron todas a plantear las formas de funcionamiento de la comisión honoraria, a intentar trabajar sobre los conflictos. Y bueno, en realidad hoy las políticas del Plan Nacional de Agroecología no tienen recursos asignados. Se está trabajando por otros lados en conseguir recursos con un enfoque agroecológico que no es el que tiene la ley del Plan Nacional de Agroecología, y la verdad es que se perdió la oportunidad de construir junto con las organizaciones la respuesta a un nuevo modelo de producción que ni las organizaciones ni están planteando que esto sea a nivel nacional, pero bueno, la construcción de otro sistema de producción donde el respeto por el ambiente, el respeto por los alimentos, la inocuidad, que sepamos, que trabajemos en este proceso de soberanía alimentaria, de construcción de una sociedad que sea soberana en sus alimentos, que sepa quién los produce, cómo los produce, con qué características, se ha habido muy afectada en esta etapa, y realmente hoy tenemos una ley que lo único que ha tenido es las reuniones de la comisión, sin una política pública clara, y más bien con una política pública que no va en la línea que tiene la esencia de la ley, y bueno, grandes dificultades. Ahí lo que también reivindicar que las organizaciones de la agroecología han intentado seguir construyendo. Bueno, también se ven afectadas con todas las otras cosas que estamos hablando, ¿no? O sea, que el instituto no tenga tierras, que no haya políticas en desarrollo rural y que no haya inversiones para hacer. Bueno, se ven afectados bajo todos los conceptos, pero en este caso la instrumentación del plan de agroecología requería también procesos de transición, aportes desde investigación, trabajo desde la institucionalidad de las organizaciones planificadas, que no han ocurrido. El escenario es bastante complejo también, es otro de los frentes que se ha visto muy cuestionado en esta administración, junto con otros temas ambientales
importantes, ¿no? O sea, yo qué sé, problemas con la contaminación de agua, con la contaminación de suelo, con el uso, que sean voluntarias algunas cosas que deben ser obligatorias, ¿no? Pero bueno, es capaz que eso refleja el mirar que lo que determina es el mercado y que no se construye, o sea, en síntesis, el mercado es el que va definiendo qué cosas van a avanzar y qué no, y quiénes se mantienen, y las políticas públicas no generan ese proceso de intervenir en proteger a la producción familiar, proteger a la agroecología y generar ese proceso de distribución de riqueza o avanzar hacia un proceso de distribución de riqueza y de construcción de una sociedad más justa con mayores igualdades. Y no políticas que en realidad tienen que ir minimizando los desequilibrios y las inequidades que genera el funcionamiento del mercado sin ninguna otra política. Todo esto que nos dice la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, ustedes lo pueden encontrar en forma de documento entrando a siembrasur.uy, siguiéndonos en nuestras redes sociales, SiembraUy, en Twitter, nos van a estar escuchando por Spotify, por YouTube, en Instagram también, en Facebook creo que también tenemos. Estamos abiertos a todas las propuestas, a generar diálogos honestos, a estudiar proyectos, a trabajar en todos los temas que les preocupan a las uruguayas y a los uruguayos y a toda la sociedad. Jacqueline, muchísimas gracias por trabajar en este documento que por la fecha que estamos te tocó en vacaciones ponerte a escribir el sector agropecuario del Uruguay 2022. Muchísimas gracias. Y el sector agropecuario en esta época, una sequía, si alguien tuvieron pocas vacaciones en el sector agropecuario en este año, porque la verdad que el impacto es bastante importante. Incluso los productores de la agroecología también se han visto afectados en este escenario. Yo lo único que quiero terminar y resaltar, que me parece que es un tema que para nosotros siempre ha sido muy importante, y más allá de poder asumir que nos faltaban más acciones, más política pública, más intervenciones en esta mirada de política de Estado y de largo plazo y de seguir acumulando, resaltar el rol de las organizaciones que ha tenido muchas veces en este proceso, en defender las cosas que también son su derecho, ¿no? Porque las políticas públicas se construyen porque la sociedad también tienen derecho a tener esas políticas públicas, y agradecer también muchas veces a las familias, a las mujeres que han defendido también sus derechos de acceso a la tierra, de los recursos, que han planteado las situaciones y que hoy están enviando muchas veces notas al ministerio, a la institucionalidad, a los legisladores, por la situación que viven las familias en el agro en el marco de esta sequía que va a tener coletazos bastante importantes y sobre todo algunos coletazos en los sectores con menos espalda que van a ser difíciles de llevar. También reconocerle la capacidad de resistencia de la producción familiar, que frente a todos los avatares siguen luchando y trabajando, y a la gente de la agroecología, que también ha dado una batalla importante por defender un modelo de sistema de producción distinto, que ha tenido pocas oportunidades también en este gobierno y que se ha visto muy fragilizada. Así que y el equipo de trabajo de Siembra en políticas agropecuarias está abierto. Por supuesto. Nosotros, indudablemente, el tema del agro tiene una diversidad territorial importante, entonces ahí siempre es importante escuchar y tener compañeros, gente que quiera pensar y reflexionar sobre este tema con las distintas realidades, y sin ninguna duda siempre estamos abiertos para trabajar con otros, para pensar, incluso para discutir sobre puntos en los que podamos tener que reflexionar para poder profundizarlos o para mirarlos desde otro lugar que nos puede llevar a otra respuesta. Sin ninguna duda, totalmente abierto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.